El Señor esté con ustedes. Vamos a continuar el acercamiento a la religión de los cananeos y en qué se diferenciaba sobre todo del mundo de los israelitas. Los arqueólogos encontraron liras y arpas muy antiguas en las ciudades cananeas, pero la música, como decíamos, se asociaba sobre todo a el mundo inmoral, al mundo de la diosa Astarte, al mundo de los ritos agrícolas, de la iniciación de la pubertad. Incluso los cananeos tenían circuncisión, pero para ellos era un rito de pasaje. No era aquello que tenía Abraham, Isaac, Jacob y Moisés de un pacto con Dios, sino simplemente un rito de iniciación a la pubertad. E incluso los egipcios aprendieron ese rito al parecer de los cananeos. Ellos tenían una prostitución sagrada que era practicada incluso en Arabia, en lo que hoy es Siria, en lo que hoy es Turquía y en Babilonia. Entonces era una costumbre bastante generalizada que oprimía a las mujeres pobres. Por eso los israelitas rechazaron esta costumbre de la prostitución sagrada porque las mujeres ricas no pagaban, o al contrario, pagaban para que las hijas no tuvieran que ejercer durante un año en un templo la prostitución sagrada, pero evidentemente era opresora. Los estudios de Carleton Booth nos dan una lista de personas sagradas. ¿Cuáles eran esas personas sagradas? Recordemos que entre los israelitas había sobre todo eran los sacerdotes y los profetas. Entre los cananeos habían los mencionados ya los hartón o magos que ya habíamos descrito, que miraban sobre todo los hígados. Como segundo los Kajin, que eran adivinos. Esto eran gente que estudiaba las nubes, las fuentes de agua, los árboles, los animales, tabulaban estas observaciones, es decir, hacían unas tablas, unos registros y obtenían lo que los babilonios llamaban los tertu o presagio. Pero Israel evidentemente rechazó esto, ¿no? Recordemos lo que pasó cuando el rey Saúl fue a consultar a la bruja de Endor. Pero para este tipo de brujas también había otro nombre, como tercer grupo, los roje o videntes, que eran gente que interpretaban sueños y visiones en éxtasis y frenesí. Es lo que vemos en Primera de Reyes 18, del 20 al 40, cuando se habla de los profetas de Baal, que más que profetas eran videntes. Y la Biblia también los llama los falsos profetas, ¿no? Porque inventaban cosas y obviamente estaban en contra de Dios. Y un cuarto tipo de personas eran los hakam o sabios, que eran sobre todo narradores, curanderos con alucinógenos, con oraciones mágicas para encantamientos, hechizos mágicos contra demonios. Entonces estos eran como curanderos y evidentemente Israel también rechazó estos hakam. Estos pueblos, como habíamos dicho antes, tenían el inicio del año nuevo en otoño. En Babilonia, al contrario, era en primavera. Los israelitas y los cananeos iniciaban el año nuevo en otoño en el mes de Etzanim, porque era una luna nueva y se celebraba con trompetas, con solemne descanso y lo llamaban una santa convocación, como se ve en Levítico 23:24 y el número 29:1. ¿Por qué esta fecha? Porque era el fin de la cosecha de olivos y de uvas, como se ve en Jueces 9:27, y también porque hacían una fiesta de sacrificio anual en lugares, por ejemplo, como Belén, cuando era dominio cananeo, como se ve en Primera de Samuel 26, e incluso los árabes preislámicos también tenían esta fiesta de sacrificio de ovejas, ¿no? Otra fiesta que tenían, aparte del Año Nuevo, era la fiesta de primavera o Matzot. Matzot significa pan ácimo, como se ve en Éxodo 23:15 y en Éxodo 34:18,
Pero esta fiesta de Maxot era en honor a Astarte. Recordemos que Israel tuvo su fiesta de la Pascua en esas fechas, en el séptimo mes de luna nueva, celebrando la fecundidad. Pero ya vemos que en Deuteronomio 7:13 y en Deuteronomio 28 la fecundidad se atribuye a Yahvé, no a la diosa Astarte. Y algunos dicen que es también una fiesta que se celebraba en lugares como Ramot de Galaad, que se ve en Jueces 11:40, y en Harán, en Génesis 31:19, en Baal-Hazor, en el Carmelo, en Timná, en fin. Estas eran fiestas que Israel fue dándoles un nuevo significado, porque como digo, también coincidían en eso, pero le dieron un nuevo sentido. Los cananeos equiparaban la circuncisión al sacrificio de la castidad femenina, ¿no? Entonces era una cosa para ellos más bien como de iniciación a la pubertad. También tenían la fiesta del verano como tercera fiesta, que la celebraban tras el segundo sábado del mes noveno, como se ve también en Levítico 23, 9 al 14, Levítico 15, 16, Deuteronomio 16, 9, y que marcaba el fin de las 7 semanas de las fiestas agrícolas. Es lo que llamaban Hag Shavuot, o fiesta de las semanas, donde ofrecían panes a los dioses, como se ve en Éxodo 23:16, Éxodo 34:22, que después pasó a ser llamada Pentecostés, y que incluso nosotros como católicos conservamos, ¿no? Es decir, derivados del calendario israelita, nosotros tenemos la Pascua y tenemos también Pentecostés, ya no tenemos la fiesta de otoño, ¿no? ¿Qué otra fiesta tenían? La fiesta de Luna Nueva. Eso fue algo muy criticado por los israelitas porque había ritos repulsivos e incluso se prohibió asistir a ellas. Y eso se ve en Segunda de Reyes 4:23, en Oseas 2:13, en Amós 8:15, en Ezequiel 46:1, en Isaías 1:13, en Números 10:10, en el Salmo 81. Esta fiesta en cambio no fue sustituida porque, en fin, era una fiesta inmoral. Por eso el sábado cananeo, perdón, la fiesta de Luna Nueva cananea fue totalmente rechazada, ni siquiera fue sustituida. Los israelitas en cambio organizaron fue los sábados, la semana con un sábado, ¿no? Inicialmente el sábado no era una fiesta fija en Israel, sino que era una fiesta del día 15 del mes en luna llena, que algunos veían como un día malo y algunos veían como un día de mala suerte. Es decir, ¿por qué se veía como mala suerte ese día, el sábado cananeo? Porque ese día el rey tenía prohibido llevar ropa de fiesta, montar en carro, ir de expedición, comer comida cocida al fuego, algo que también se ve en Éxodo 16:23, hacer oficios ordinarios, salir de casa, un poco parecido al Shabbatún de Babilonia, ¿sí? Los israelitas en cambio ese día le dieron un carácter un poco más festivo, un poco más de encuentro con Yahvé, ¿sí? Entonces eso le explica a Carleton Booth la diferencia entre el sábado cananeo y el sábado israelita, ¿no? Los falsos dioses, los baales, eran vistos como propietarios o dueños. Hay textos, sobre todo los profetas, se dedicaron mucho a combatir esta confusión entre Baal o los Baales y Yahvé, porque Yahvé nunca se quiso presentar como un dios que impusiera a la gente una opresión como lo hacían los Baales, ¿sí? Aunque curiosamente no se han encontrado imágenes de ellos, y el Antiguo Testamento tampoco habla de imágenes de Baales. Sí hay imágenes de Astarte, de otros dioses, pero no de los Baales. Además ellos eran vistos como dueños de lugares. Por ejemplo, Baal Hermón era visto como el dueño de ese monte que está al norte de Israel. Hay Baal Líbano, el dueño del Líbano, ¿sí? Eran vistos como dueños de fuentes, de santuarios, ¿sí? E incluso la gente llevaba nombres con Baal, como por ejemplo Asdrúbal,
¿sí? O incluso los israelitas llegaron a llevar nombres con Baal, ¿no? Como Ishbaal, el hijo del rey Saúl, o Meribaal. Y estas personas, algunos fueron rechazados por los historiadores israelitas, y por ejemplo a Meribaal lo llamaron Meriboshet. Boshet es vergüenza, ¿no? Los Baales eran vistos a veces con forma de cabra, ¿no? Como en Levítico 17:7, en Segunda de Crónicas 11:15. Algunos fueron llamados Sair o sátiros del desierto. Otros fueron llamados Lilith o bruja nocturna, como se ve en Isaías 34:14. Otros fueron llamados Shedim, demonios, como en Deuteronomio 32:17. E incluso Jeremías 2:28 critica que en su tiempo en Judá hay en cada ciudad un Baal, ¿no? Otro aspecto que podemos ver es que entre los cananeos también había culto a dioses babilonios, como a Shamas. Hay una ciudad que se llama Bet Shemesh, ¿sí? Como se ve en Josías 15:10, que apuntan a que había un culto a un dios del sol, o a la diosa Shapash, que es llamada también antorcha de los dioses y que era hija del dios El y de una Ashera. Otro dios que ya nombrábamos cuando hablábamos de los cananeos y de los filisteos es Dagón, que era adorado también en Galilea, en Judá, en fin. Otro dios que era adorado era Adón, que significa señor, y que ya lo consideraban un hijo del dios Astarte. Recordemos que de ahí vienen nombres como Adonías, Adonis, en fin. Pero a ese dios le hacían sacrificios bajo los robles, bajo los álamos, bajo las encinas, y a ese dios también le tributaban prostitución y adulterio, como se ve en Oseas 4:13. Incluso Jeremías 22:18 habla de una fórmula de lamentación que parecen referidas al dios Adón o Tamuz. Tamuz es el nombre que le daban los babilonios a este dios. Incluso Isaías 1:29 critica las encinas y los jardines para los ídolos. También Isaías 17:10 habla de jardines en honor a un dios extranjero. Bueno, todas estas citas muestran la lucha que había entre los profetas israelitas y el mundo religioso cananeo. Los cananeos e incluso los árabes tenían recintos sagrados, pilares levantados para los santuarios, tenían héroes y ancestros tribales que veneraban en tumbas, y con ello se justificaba la posesión de un lugar. Carleton Booth nos da una lista de 15 lugares que según él tenían héroes, como por ejemplo Abel Misraín, que decía un entierro de Jacob, en Génesis 50:11, Ayalón, donde se decía que se había enterrado el juez Elón de Zabulón, Belén, donde se decía que había sido enterrado el juez Ibsán, como se ve en Jueces 12:10. En fin, muchos de estos lugares fueron apropiados por los israelitas, porque allí se puso, por ejemplo, la tumba de Sara, Abraham, Isaac y Rebeca, como es en Hebrón, que los cananeos llamaban Kiriat Arba. Otro lugar poco conocido, Moserah, en Deuteronomio 16, fue puesto como la tumba de Aarón en la península del Sinaí. Entonces estos lugares fueron apropiados por Israel para que allí no se celebraran cultos idolátricos, e incluso algunas tumbas estaban conectadas con santuarios, ¿no? Como se ve Betel, donde había sido enterrada, según Génesis 35:8, Débora, la nodriza de Rebeca, y Geser, que fue conectada con Sansón y con los levitas, según Josué 21:21. Entonces todos estos lugares fueron siendo, como digo, apropiados por los israelitas. Los cananeos también tenían ayunos hasta el atardecer en los funerales, como se ve en 2 de Samuel 1:12, que fue un funeral hecho por la muerte de Saúl y Jonatán. A veces se extendía 7 días este ayuno. Por ejemplo, en 1 de Samuel 31:13 dice que los habitantes de Yabes de Galaad ayunaron 7 días por la muerte de Saúl. Estos ayunos también fueron los que dieron orígenes a prácticas como el Ramadán de los musulmanes, ¿no?
Parece que entre los cananeos era costumbre desnudarse durante un funeral. ¿Por qué se desnudaban? Era símbolo de que si el difunto está sin ropa, está sin posesiones, pues yo también estoy como el muerto, me desnudo para despojarme y parecerme a él. Es un poco lo que se ve incluso en Primera de Samuel 19:24 cuando se dice que Samuel estaba en trance, ¿no? Como dolido, ¿sí? O cuando Isaías 22 dice que el profeta se desnudó para profetizar contra Egipto y Etiopía, o en Miqueas 1:8 que habla de un lamento. Pero los profetas israelitas fueron prohibiendo esta costumbre de hacer un duelo o una manifestación sin ropa y prefirieron cambiarla por capas o ropa áspera, como se ve en Segunda de Reyes 1:8, que lo hace Elías, ¿no? O en Génesis 37-34, donde Jacob hace luto pero con ropa, ¿no? Otra costumbre funeraria que tenían era de cortarse el cabello y la barba. Incluso esta costumbre sí la mantuvieron los israelitas y también los árabes, como se ve en Levítico 14:8 y en fin, otros textos, ¿no? A veces el tema de los funerales se asociaba con el culto a los muertos, lo cual prohibió Levítico 21:5. Eh, la, el lamento, cortándose la carne, haciéndose incisiones, se ve que lo hacían incluso los israelitas, como se ve en Jeremías 16:6, en Jeremías 41:5, pero Levítico 19:28 lo prohíbe porque después fue asociado a los tatuajes. Los cananeos además tenían la costumbre de consultar los muertos a través de brujos o nigromantes. Eso incluso lo hacían los árabes antes de llegar al Islam. E incluso ofrecían comida a los difuntos, como se ve en Segunda de Reyes 21:6, en Miqueas 5:11, en Nahum 3:4. Y esto, claro, fue prohibido por los israelitas. E incluso eh, se negaba funerales a los criminales o enemigos muy odiados y se permitía incluso maltratar los restos exponiéndolos a bestias, a aves. Esa cosa también la hacían los asirios y los babilonios. Aunque no se veía bien que se hiciera contra un rey extranjero, como se ve en Amós 2:1, donde se dice que el rey de Moab quemó el cadáver del rey de Edom, ¿no? Pero contra otra persona sí se permitía quemar el cuerpo de un enemigo, en fin. También el tema de la idolatría era un tema que distanciaba a los cananeos de los israelitas, ¿no? Y con esto terminamos. Los textos bíblicos distinguen entre las imágenes pasil, que eran representaciones toscas, como las de las asheras, que eran como trozos de madera, que ponían junto a mashebas o pilares, como se ve en Deuteronomio, en Isaías, en Segunda de Crónicas y en Miqueas, ¿sí? Y había representaciones pesel, que eran ya representaciones, imágenes más elaboradas con forma humana, sobre todo con madera de cedro, encina o abeto, recubiertas de oro y plata, que eran puestas en los santuarios, y esto sí es lo que critica Deuteronomio, Isaías, Jueces, Jeremías y Éxodo, ¿no? Había también ídolos en terracota, un material pues más frágil, como se encontraron en Tanakh, Megiddo, Gad, Laquis, Geser, Bet-Semes, y que eran imágenes de Astarte con un énfasis sexual, como se ve en Jeremías 10:3-9. E incluso hacían representaciones de vacas, cabras, ovejas, caballos, camellos, leones, perros, monos, burros, ratones, serpientes, halcones y palomas. Y algunas de estas imágenes las usaban como amuletos. E incluso ellos también tenían unciones para los reyes, para los pilares, para las rocas, para los manantiales. Incluso ellos besaban las imágenes de los dioses y los vencidos debían besar los pies del vencedor. Quemaban incienso para los dioses, este incienso lo conseguían en Egipto. En fin, tenían costumbres parecidas a los israelitas, pero los profetas fueron sobre todo
los que fueron marcando la diferencia entre el verdadero culto al único Dios que es Yahvé y los cultos a los falsos dioses que eran los Baales. Con esto pues terminamos nuestro acercamiento al mundo de los cananeos.